El miedo es una reacción natural, un mecanismo de la vida para protegerse. Está bien tener miedo. Bienvenidos a Conterror Podcast. Acompáñanos a explorar los sucesos y acontecimientos que han aterrado la conciencia colectiva de la humanidad, buscando desde los fenómenos paranormales sin resolver a los hechos más corrientes y mundanos que nos podrían pasar a cualquiera. Abandona toda esperanza de un final feliz y deja que los cuervos te guíen en este viaje a las entrañas de lo desconocido. Bienvenidos otro fin de semana más a Conterror Podcast. Bueno, en este caso no tenemos a Juan de este lado porque la resaca es una vaina seria y más cuando uno ya está llegando a la tercera edad. Así que este episodio seremos solo Roger y yo. Y en este episodio vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, de las comiquitas o series animadas, para quien prefiera llamarlas así, que traumaron nuestra infancia. Es algo un poquito corto y no da tanto miedo, pero es uno de los primeros episodios y quisimos un poquito que nos conocieran más de esa forma. Saltándonos el intro, vámonos con la primera, que sería una que todo el mundo ha visto, o por lo menos los que nacimos del 2000 para acá, y es Coraje, el perro cobarde. Ujú. ¿Adivinas el título en España? Porque lo busqué también. El título en España de Coraje el perro Sí. cobarde. Me imagino lo peor, me imagino lo peor posible, no sé qué le Mira, pusieron. este no es con el que tengo más pegado entre los que están en el capítulo, pero por lo menos le atinaron. Es Agallas, el perro cobarde. Agallas. Sí, es la traducción de Courage, the Cowardly Dog. Pero ¿por qué? Bien, esta serie animada fue creada por John Dilworth y producida por la empresa Stretch Film y distribuida por Warner Brothers. En Latinoamérica por Cartoon Network, división de Warner Brothers. Emitida entre el 19 de abril de 1999 y noviembre del 2002, aunque la siguieron retransmitiendo Retransmitiendo. por mucho tiempo más. Y bueno, como esto ya la deben conocer muchos, cuenta la historia de un pequeño perro azul ahora. Es El morado. daltónico, sí. Morado, que vive con sus dos dueños, Muriel, y esto me gusta porque cuando estaba investigando descubrí su nombre en inglés, Eustace. ¿Y en español cuál era? Justo, Justo. pero debía llamarse Eustaquio. Eustaquio, what? Eustaquio es un nombre mejor, no me vas a decir que no. Le da más personalidad. Eustaquio, el dueño de la granja. Hubiera justificado más porque estaba recho todo el día. Y estarían los memes cuando tus padres te ponen Eustaquio. Y bueno, por eso, la serie trata de muchos eventos de índole paranormal, o a veces no tan paranormal, que el pequeño perro ve como las cosas más aterradoras del mundo, pero que al final del episodio siempre tiene que poner todo eso de lado y sacar la valentía que tiene para salvar a Muriel y a Eustaquio de las garras de estas entidades paranormales. Y esto sería yo tengo que decirlo, me cagaba, porque por lo menos lo que era, no sé, ¿tú te acuerdas que había como una chihuahua vidente? No, este específico no me acuerdo. Había ese y había otro que me traumaba, pero que no me recuerdo muy bien cómo era la forma, pero es que eran súper grotescas. Para lo que es 2010, 2000, eran súper grotescas esas cosas. Yo la verdad es que me acuerdo de Coraje el perro cobarde, porque sí recuerdo que había episodios que me dieron miedo, pero no recuerdo exactamente cuál es, como que a fondo. Sí recuerdo que había uno que de una mosca enorme que era demasiado asqueroso, otro de un doctor que como que fue el doctor que secuestró a los papás de Coraje, que Sí, era que sí, eso la también historia de origen. eso es muy triste, el de la historia de origen de Coraje. Y, y yo siempre que veía la serie, yo pensaba como que llegará el capítulo en el que justo se dará cuenta que este perro sí está haciendo algo y le está salvando la vida, o esta familia vivirá en la ignorancia por todos los siglos de los siglos. Siempre se queda en perro inútil. Pero no, tiene y cobarde, y Coraje preguntándose, ¿será que lo dejo morir la próxima que vengan? Pero fuera de eso también, uno de los aspectos más resaltantes de esa serie es que, bueno, ahorita está mucho en boga todo lo que es las inteligencias artificiales. Pero esa serie tiene la primera inteligencia artificial. Porque Ah, la computadora, ¿te acuerdas de la computadora que utilizaba Coraje? sí.
esa cosa tenía el conocimiento del mundo y por colmo era bien coño de madre porque era bien mala con el perro. Y me acuerdo que él siempre buscaba aquí qué hacer cuando te lo aire y le salía toda la ¿Qué hacer computadora. cuando Pie Grande te ataca? Y él era verga bien coño de madre esa computadora. Ajá. Y dejando de lado Coraje el perro cobarde. Este episodio va a ser súper corto, estoy viendo el tiempo que. Vamos con. Ahora sí, esta es con la que yo sí más tengo peos con el título en español, en español España. ¿Cómo es en español España? Ya lo vas a ver. Ahora vamos con una de las que Rogelio tiene su anécdota con esta serie, pese a que no es de terror en sí, y es como una serie muy conocida también, y es Recreo en español latino, Reces en Inglés. inglés, y La Banda del Patio en español. La Banda del Patio, yo quiero. Ay, miren que yo a veces defiendo el doblaje español porque nosotros también tenemos nuestras cagadas, pero La Banda del Patio. No, tío, es que tú sabes, cuando yo era joven, pasaba en la banda del patio a las 3 de la tarde y era otro nivel. Que eran carajitos de sexto grado, no vendían cocaína. ¿Cómo que La Banda del Patio? Eso suena a una banda de ladrones juveniles, no me. Es que me pones un título de una serie. Dijo que no, la banda del patio. Yo me siento, que está viendo este niño. Y lo peor es que he visto podcasts en YouTube españoles que defienden ese nombre. Para nada. Hay que aceptar errores. Y que te perdono que no devuelvan el oro, pero cambien ese nombre, coño, la madre. Bien, pero entrando en lo que es Recreo la serie, fue una serie creada por Paul Germain y este apellido, tú puedes pronunciarlo como Joe Anzola Vigir. ¿Quién se llama así? Nombre largo. Joe Yo- para los amigos Joe mejor. Anzola Vigir. Y distribuido por Disney Channel, fue producida entre 1997 y 2001, aunque se retransmitió hasta la. Es una de las series que más ha retransmitido Disney en la última década. Tuvo 6 temporadas y Ahora, 2 películas animadas. 6 temporadas, fue Sí, larga. bastante. Y no se veía tan, o sea, cuando la veía no parecía tan larga, pero bueno, uno de pequeño creo que no tiene noción del tiempo. Sí, no, pequeño era como que así, 10 capítulos en un día era la gran cosa. Sí. Y lo que más me resultó extraño cuando estaba haciendo esta investigación fue que en 2019 le estrenaron una versión live action. ¿Cuál es la necesidad? Pero no sabía que existía, pero ¿cuál es la necesidad? Yo tampoco sabía que existía y según IMDb tampoco fue muy buena, ni No muy me bien recibida. sorprende. No me sorprende. Las live action buenas están que sin los números negativos. El número Fin, es sorpresa. Pero lo largo fue que, por lo menos, esta sí le intentó que los personajes se parecieran. Sí, de los actores. Lo más recho fue eso, que sí le echaron bola para buscar personajes que se parecieran. Bueno, la historia de la serie cuenta la historia de 6 alumnos, TJ, Vincent, Spinelli, Gretchen, Mikey y Ghost, y cómo se desenvuelven su vida en el cuarto grado de una escuela primaria de Estados Unidos normal. No tan normal, pero creo que si digo la palabra que todos estamos esperando, YouTube censura el video. Yo también estaba pensando eso, como que ese comentario es permitido. Pero bueno, relata las experiencias que hay en el patio, como la vez que se obsesionan por un juego que es como un rompecabezas y terminan todos muy zombie, o las vez que se pelean por quién gana un partido de fútbol, que es como llaman el kicking ball allá. Y verga, pero a lo que nos atañe es a el primer episodio de la sexta temporada. ¿Sí? El primer episodio de la sexta temporada que se llama, titulado Terrifying's Tale of Recess. En español, Historias terroríficas del recreo. Fue una traducción más o menos al pelo, porque en serio no me pareció el título en español del capítulo. Y que para la investigación, esto comenzó con los media, pero va terminó siendo común. A Disney le dio hueva volver a pasarlo. Este episodio es más que todo
un compilado de referencias de terror a las películas como Los Niños del Maíz, Drácula de Bram Stoker y entre otras. Es un compilado tipo casita del horror, pero más dirigido hacia niños. Dirigido hacia niños, dice. Ya te voy a dejar contar tu historia ahorita. Déjame primero contar la breve reseña de los de los pequeños sketches que van. Y de hecho el primero hace referencia mucho a los chicos del maíz y es, para ver, ajá, hay una crisis por la que no hay papitas en el pequeño pueblo donde viven, una crisis muy grande para los niños, la escribí aquí de tamaño nuclear. Una niña llega con unas sospechosas papitas de dudosa procedencia y lo más arrecho es que soborna y extorsiona a quien las sirve en la cafetería para que sirvan las papitas. What? O sea, una niña que hace papitas de dudosa procedencia y soborna a los de la cafetería para que las entreguen en el colegio. Ahora sí creo que estoy empezando más a entender el título de España. Porque esta niña si no vendía cosas estupefacientes no se explica mucho. Pero bueno, es una casita del horror. Vamos a pasarlo por alto. La cosa es que cuando el resto de los niños de la escuela se comen estas papitas, se convierten en hombres lobos. O bueno, más o menos hacer una referencia a eso o a convertirse en el increíble Hulk, porque los niños se vuelven súper violentos y esas papitas están adulteradas, muy adictos a esas papitas y quieren más. Al final de este sketch, Gretchen logra descubrir qué es lo que causa que se conviertan en niños violentos y con un aparato de los que ella crea consigue hacer como un estilo de cura y verga para poder revertir el proceso y que todos los niños vuelvan a la normalidad y sacarlos del trance. El segundo sketch, que es el por el que Rogelio tiene muchos peos con esta serie. Ajá. Es la historia. Ajá. Ya, Ah, no. Perdón. Ese es el tercero. Puse la imagen referencial antes de lo que iba en el guión. Disculpen. Pero llega el segundo episodio, es When Bikes Attack. Cuando las bicis atacan. Y este episodio en el que se centra más en Mikey, el gordito del grupo, que consigue una nueva bici a la que llama Pegaso. Todos los niños están emocionados por la nueva bici, es súper bonita, corre más rápido que las demás, etcétera. Todas las cosas que a un niño le gustan en ese momento con respecto a las bicis. Pero de un momento a otro, cuando están en la escuela y Mickey presumiendo su bici, empieza a llover. Y todos los niños corren adentro de la escuela junto a Mikey, quien deja la bici tirada en el suelo, en la calle, y en lugar de que como en Latinoamérica se lo roben, a la bici le pega un rayo y cobra vida. Y ahora quiere venganza y tiene una sed homicida desmedida solo por haberla dejado abandonada en la calle. Que lo entiendo si hubiera sido en Latinoamérica, pero fue en Estados Unidos, no iba a pasar eso. La bici probó el agua sucia y dijo, muerte es la única opción. Sí, la violencia es la única respuesta, pensó la bici. Y el resto del gag es eso. La bici trata de encontrar a Mike y va destrozando toda la escuela a su paso. Y la única forma en la que logran detener a la bici es lanzándolo a un pozo. Literalmente hacen que caiga en un pozo y que se quede la bici ahí. Y creen que ya terminó, pero después se vuelve más arrecho porque la bici como que toma otros poderes y hace que las bicis del resto de los niños también cobren vida. Sí, yo vi ese video, era como bastante traumático porque de pronto, y que el problema de la bici es fantasma, no, pero ahora todas las bicis son fantasmas. Y ahora sí, vamos con la del segmento que traumó a Rogelio, que es The Night of the Living Finster, referencia a The Night of the Living Dead. Y este episodio, y este pequeño gap, como su nombre lo indica, se centra más en que todo en la maestra del recreo, a la que todos sí le tuvimos bien en algún punto, porque todos tuvimos una Finster en el recreo, cuando nosotros era Rafael. Sí, que no pueden hacer nada. No pueden correr, no hagan esto, no hagan lo otro. Y bueno, X. Así que en esto voy a dejar a que Rogelio cuente su trauma
Sí, la idea de ver de nuevo, pero se me pasó, pero sí me recuerdo de que, o sea, si me equivoco en los detalles es porque el episodio lo vi hace que más de 14 años Dale, probablemente. Igualito no me traumó menos por eso. Porque yo recuerdo cuál el día de que era de que un Halloween, yo tendría que sí, 8 años, y pongo, opa, están pasando recreo y están pasando todas estas historias de Halloween, y ponen esta, que son de los zombies, de que todo inicia porque los grupos de los chicos están en Halloween, y como desafío típico de niños, ay, metámonos al colegio cuando no hay nadie, porque, ajá, que a quien no se le ocurrió ir a un lugar donde no debía estar cuando tenía que estar allí. Y entonces estaban en el colegio, y conforme avanza la vaina, primero inicia con una Finster zombie, si no me equivoco, porque es una sola que es como que la cosa está como rara, de que está extraño, de que empiezan a buscar qué está pasando. Luego cuando la cosa se pone realmente traumante es cuando van a la cafetería, en la cafetería bajan para una vaina de un sótano, porque recuerdo que tenían una vaina con la salsa picante añeja que había en la cafetería, no sé, esa cafetería también era un problema para la salud, o sea, en ese episodio recuerdo que recuerden que es una salsa que tenía que ser 60 años ahí guardada, yo no, Yo recuerdo que en los episodios normales de esa cafetería no hubiera pasado una prueba de salubridad. entonces cuando bajan encuentran que hay periódicos de Finster y ven una foto de Finster con un grupo de alumnos, que en sí no es nada raro hasta que creo que la inteligencia del grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, señala que mira la fecha del periódico y es un periódico de más de 60 años y o sea, de que para un niño por más que Finster parezca vieja no tiene 120 y siguen encontrando más y más periódicos y Finster a lo largo de las épocas y se ve exactamente igual, a pesar de que sí 40 años entre una foto y otra. Y entonces cuando empiezan a avanzar y dicen que muchachos, aquí hay algo, y encuentran que adentro abajo de la cafetería hay cuevas, y en las cuevas vienen las Finster, que son zombies. Y entonces ese es el episodio que yo recuerdo también dramático para un niño. Obviamente uno lo dice ahora es como que la maestra es zombie, y vaina, es como que una gag normal, pero para la mente de un niño de 8 años es el trauma más grande que ha visto en televisión. Y entonces vienen las Fister Zombies, están tratando de escapar, no entienden qué está pasando, cada vez son más. Al final meten, creo que era una salsa picante en las vainas de los sistemas de contraincendios y la encienden y la empieza a derretir. Imagínate el problema de salubridad que era esa salsa que derritió piel y hueso de los zombies que los estaban Muy persiguiendo. comestible no era. Y entonces los que le echan la salsa picante esta, el capítulo termina de que nos salvamos, los zombies desaparecieron, pero ajá, con personas con neuronas, gracias al cielo, que son estos niños, fueron a decirle a un adulto y a la policía o al guardia de seguridad, no recuerdo quién llaman exactamente para que los ayude, para que decirle, mira lo que acaba de pasar, salen del colegio, regresan y a pesar de que habían dejado toda la cafetería llena de salsa con un montón de cadáveres y de esta madre y un hueco en el piso, cuando llegan no hay nada. No están ni las Finster. Típico de una película de terror. Sí, típico en el libro de terror, nadie te cree, nadie te va a creer nunca. No hay nada, no hay pruebas, no hay etcétera, no hay demás. Y entonces los niños, como que, ajá, no pasó nada, los regresan a su casa porque los adultos dicen, nos están jugando una broma de Halloween, no quieren y nadie los toma en serio. Y los mandan a todo el mundo a su casa. Y el capítulo sigue y después, o sea, corta la escena y es el capítulo el día siguiente, están en el recreo, que están todos como que juntos en silencio porque es como que están traumados que acaba de pasar. Y entonces inician hablando aquí que, oigan, lo que pasó anoche en serio pasó, no, o sea, porque algunos dudan si fue un sueño que tuvieron, una pesadilla colectiva, y empiezan a dudar entre ellos si fue que lo alucinaron o realmente ocurrió, porque, o sea, todas las pruebas físicas que existían del evento desaparecieron, entonces, obviamente, ventanas rotas, huecos en el piso que desaparecen en segundos, no son exactamente normales, y todo el grupo se cuestiona si realmente pasó y empiezan a creer que simplemente se lo imaginaron, pero no saben ni ellos mismos cómo se lo imaginan. La escena continúa, recuerdo, y muestra a Finster, la actual, la maestra de ellos, que tiene todos los periódicos, que muestra todas las Finsters de las distintas épocas y los tira al fuego.
y dice algo así como que, oh, es que no están listos para saber la verdad. Y el capítulo termina, y uno termina, y yo terminé en ese día con un trauma enorme, y recuerdo que ese mismo día tuve pesadillas con la Finter Zombie, y era como que, no, qué horror. No, y para añadir un nivel más alto al trauma de haber visto este capítulo, para el Rey Rogelio de 8 años, fue que más nunca lo transmitieron en televisión. Tengo algo para eso. Pero era como Sí, que, sí, claro, sí. ya que al próximo Halloween, porque yo recuerdo hablarlo de que, no sé si lo ven en el receso real del colegio, no en la serie. No sé si recuerdo haber hablado de ese capítulo con alguien, con ustedes, no me acuerdo, ahorita mismo no me acuerdo si vamos a tener esa conversación, pero sí sé que yo pensé el próximo año, cuando vuelvan a pasar este capítulo, porque es un capítulo de Halloween, el próximo Halloween lo van a poner otra vez. Yo voy a ver el recreo y voy a asegurarme de entender mejor el capítulo, de verlo, tener a alguien que lo vea conmigo, contárselo a alguien. Y más nunca lo pusieron en Halloween. En su lugar hay un nuevo capítulo de Halloween que tenían, que era más sano, que era la niña que no se quería disfrazar, que en nivel de trauma este no era traumático, este era un capítulo normal. Me hace pensar que el hecho de que no lo pusieron era porque traumaron a los niños con ese capítulo de los zombies. Pero a mí me generó otro segundo trauma que era de que me volví loco también y este capítulo nunca existió. O sea, y lo más impresionante es de que buscar ese capítulo hoy en día, si lo quieres, tienes que hacer que si no está desaparecido totalmente, pero si tienes que hacer que si 4 búsquedas de Google para encontrar un link donde los ves en 240 píxeles porque nadie descargó este capítulo en HD nunca. Sí, bueno, eso es lo que te iba a decir, que al principio había dicho que cuando empecé a hacer la investigación para este capítulo, este episodio había comenzado como en los medias, porque literalmente yo ni me acordaba. Ya, cuando empecé a buscarlo y empecé a ver las imágenes, sí me acordé de haberlo visto, sobre todo por el de las bicis, que creo que a mí fue el que más me llamó la atención. Pero en sí no es un capítulo de los medias, sino que la sexta temporada solo contó con 5 capítulos y fue la que menos pasaron en Disney. Fue la última en estrenarse, pero también fue en serio la que menos pasaron. Las otras temporadas tienen muchas más apariciones a lo largo de las retransmisiones, a lo largo de los años en los que se retransmitió la serie animada, pero esta en específico, la quinta temporada y este capítulo, no. O sea, sí fue como algo de una vez y ya, más que todo. Y lo que hizo Rogelio para encontrar el recurso del capítulo completo que vi para poder hacer la investigación del capítulo, me costó una bola y parte de la otra, como diríamos en Venezuela. Al final pude encontrarlo en Daily Motion, partido a la mitad. Y bueno, creo que al final, cuando subamos este episodio, voy a dejar esos enlaces si alguien quiere verlo y ver el trauma por el que pasó Rogelio. De hecho, porque también para ponerlos en contexto, de los tres, Juan y yo somos muy de ver películas de terror y desde niño. De hecho, yo los traumas que tengo más no son con comiquitas, sino son con películas como Camino al Infierno o Jeepers Creepers, que las veía con mis primos mayores y me traumaron de verdad. Pero Rogelio era todo lo opuesto a nosotros, él no veía nada de terror. De hecho, me acuerdo una de las conversaciones que nosotros tuvimos, tipo, de eso de 8 años, y era, de a él no le gustaban ni las películas de terror, y estaba negado a verle películas de terror hasta que fuera más grande. Para que se den a la idea de lo que de verdad este episodio es bastante traumático para él. Y bueno, ya para terminar con la última de este episodio, porque este episodio es de verdad muy corto, porque son historias muy cortas, vamos con la que a mí sí de verdad me traumó en esa época, que es un anime o una serie animada japonesa llamada Historias de Fantasma en español latino. Si pensaron que mi pronunciación en inglés, propaganda de sitio web no pagada, es malo, espérense al japonés. En japonés el nombre original es Gakko no Kaidan, Ghost Stories en inglés, y comenzó como una serie de novelas escritas por Toru Tsunemitsu y publicadas por Kodansha en 1990. Contaba historias de Japón, de los típicos fantasmas y yokai que tiene la cultura japonesa, pero enfocado a eso, a un público juvenil infantil.
Que eso es una de las cosas que me fascina de Japón, que ellos, aparte de ser muy estrictos con la crianza de sus niños, también los trauman con miedo para que salgan derechitos. Porque muchos de los yokais que están enfocados no solo en historias de fantasmas, sino en otras, en la cultura popular de Japón, ya hablando en general, están hechos más que todo para eso, para, mira, si haces algo mal, va a venir un fantasma que no tiene piernas a cazarte, o cosas así. Vale. Eso es bastante, haz esto y no te desvíes del camino. Bueno, estas historias en principio fueron producidas para ser 4 films basados en los libros entre 1995 y 1999. Posteriormente se hizo la adaptación al anime, del cual vamos a hablar, y fue producida por Estudios Pierrot, que para quien no conozca Estudios Pierrot, fueron los encargados de hacer Naruto y Tokyo Ghoul. El anime fue dirigido por... se me fue mucho más abajo de lo que necesitaba. Fue dirigido por Noriyuki Abe y escrito por Hiroshi Hashimoto. Distribuida originalmente por Fuji TV, en Latinoamérica fue doblada en Argentina y estrenada en Cartoon Network el año de 2005. La serie contó con 20 episodios y del que vamos a hablar, aunque en verdad fueron 21. Y a eso es a lo que me refiero, ya vamos a hablar de ese episodio, pero la historia básicamente cuenta la historia de una niña llamada, digo historia una vez más y voy a morir, Clarice o Claire, la cual regresa al pueblo de su madre, la cual había fallecido muchos años atrás, y en la casa, que fue la antigua casa donde ellos vivían, descubre un diario de la madre en el que cuenta cómo la mamá era una medium y había combatido en su juventud a diferentes fantasmas y los había logrado sellar mediante maldiciones y algunos hechizos en ciertas partes de la ciudad. Pero como el pueblito estaba empezando a crecer y a urbanizarse, como se diría ahorita, gentrificarse, estaban destruyendo muchos monumentos y muchos lugares que en antaño habían servido para capturar a los espíritus y hacer que durmieran. Entonces esos espíritus iban despertando y esa era la temática episódica de la serie. Cada episodio, alguna cosa de construcción liberaba un monstruo o algún fantasma. Este aterraba al grupo que estaba integrado por Claire, su hermano menor Ben, Ned y Paul, dos compañeros de su clase, y Nicole, una niña de un grado superior, que también era como medio medium, y según lo que yo entendí en ese tiempo, ella podía hablar con la mamá de Claire a través de sus poderes. Una de las cosas que dijiste que la serie va mucho de que no, que va a ser una construcción y se libera un espíritu. Me hace gracia cuando lo analizas más profundo, pareciera que tuviese un mensaje conservador de que no, no cambies la ciudad porque puedes liberar un espíritu maligno. Va por ahí. Es mucho eso y un sentido, una crítica muy Oye. anticapitalista. Sí, ¿Se está acabando la batería? sí, va por el Sí, 20. me quedé ciego. Y en eso es lo que se hace el episodio, la trama. Ellos al principio de la historia logran sellar uno de los demonios, que al parecer era uno de los más fuertes, y este termina quedándose en el cuerpo del gato de Claire y Ben. Y al final el demonio es muy renegado hacia ellos, pero al final termina ayudándoles a ellos a capturar a los demás fantasmas con la promesa de que al final a él lo van a liberar cuando terminen de capturar a los demás fantasmas. Y esa sería la premisa básica de la serie. Mi trauma con esta serie es que ahorita la revimos la semana pasada cuando grabamos el primer capítulo del podcast y viéndola ahorita no da tanto miedo y de hecho es hasta muy ridícula en la construcción de cómo se hace el episodio y de cómo luchan contra los fantasmas, pero juro que en ese tiempo daba miedo. Yo de 8 años da miedo y de hecho hay muchos fantasmas de esos que me quedaron grabados como el motociclista sin cabeza. Yo pasé meses que no quería salir ni a la puerta de la casa por miedo a ver al motociclista sin cabeza o el fantasma papel rojo, papel azul, que era un fantasma que salía en los baños y te daba a escoger papel rojo o papel azul. Tenías que escoger uno de los dos colores. Si escogías el rojo, te aplastaba
hasta morir, hasta que salía tu sangre y te volvías de color rojo. Si escogías papel azul, te estrangulaba hasta que ya no quedara oxígeno en tu cuerpo y te pusieras morado. De ahí los dos. Y si no escogías ninguno de los dos, escogías otro color, te absorbía un vórtice dimensional que te llevaba al mundo de los espíritus. No había por dónde ganarle. Otro así de los que me recuerdo que más me traumó fue el espantador de niños, creo que era el nombre, no lo recuerdo ahorita muy bien, pero era el fantasma era como la especie de la muerte, el arquetipo de la muerte. Una calavera con una sotana y una capucha y una guadaña. Y lo que más me cagaba, porque este era el fantasma perfecto para cagar a los niños. Este solo aparecía cuando los niños estaban solos en la casa. Y yo vi este episodio solo. Fue trauma doble. Y lo más arrecho es que buscando después para la investigación de esto, me di cuenta de que censuraron mucho cuando se dobló a Latinoamérica, porque en el idioma original se da a entender que tras el ataque de este fantasma, los niños que fueron víctimas murieron. Y en la versión latinoamericana es que simplemente se asustaron mucho y están en el hospital, pero nunca más se vuelven a ver en la Y serie. que curiosamente más nunca se volvió a oír de ellos. Sí, sí, sí. Ya agregando esto de que de los traumas de esto cuando éramos jóvenes y de lo que tú dijiste de que no, Rogelio no ve vainas de terror, eso es verdad porque mi trauma con esta serie fue que vi un capítulo que me dio tanto miedo que más nunca la volví a ver. Recuerdo que vi uno solo y fue como que, ok, apagar el televisor y irme para mi cuarto. No, sí, yo me comí los 20 episodios. A mí me daba miedo, pero también me gustaba la serie. Yo llegué hasta el final de la serie viéndola. Y ahí es donde ahora vamos, porque esta serie sí tiene un verdadero los media. Porque como dije en el principio, son 20 episodios, pero se suponen que van a ser 21. Ahora, lo que pasa es que, según todos los foros de internet, porque esto, créanme, no está así como ningún sitio oficial, sino es más una leyenda urbana de internet, el último episodio, o el episodio que está, porque este episodio lo sitúan entre los últimos, ya llegando al final, para darle como un cierre a la trama, y de los primeros. Está entre eso, entre 3 y 4 y 19 y 18. Ah, no se sabe cuál fue el capítulo que cortaron, en qué momento, Es que no se sabe cuál es la posición, porque como el punto, todos son específicos, el punto cronológico en el que tenía que exacto, hay estar. algunos que dicen que está justo ya casi al final porque da pistas de lo que va a suceder en el enfrentamiento del fantasma final, que es como un demonio, y otros que lo sitúan entre los primeros capítulos. La cosa es que, según la ley de urban de internet, este capítulo traumó a tantos niños en Japón, o fue tan ofensivo, porque ya les voy a contar las dos versiones, que no lo volvieron a pasar y ni siquiera, y no lo volvieron a pasar en Japón y no lo exportaron al resto del mundo como el resto de los capítulos de la serie. Ajá. Y este capítulo trata sobre... Ya, perdón. Que me quedé más atrás del guión. Me quedé en el gato. Ajá. Según la sinopsis que hay de este capítulo, Nicole, la niña más grande, obtiene un puesto de ayudante de la enfermería en la escuela porque la que ocupaba el puesto se asustó mucho y está en el hospital y no vuelve a aparecer en la serie. Porque apareció muerta con la boca cortada de oreja a oreja. Paul le cuenta a ella y al grupo la leyenda de... Yo antes de que sigas, me parece impresionante de que apareció muerta en una investigación policíaca, no te vuelvas enfermera, la última se murió, sino como que, ay, se murió, necesitamos reemplazo, y yo como que la guara, ¿qué pasa? Es un anime. ¿Cuándo has visto que la policía haga un trabajo? Salvo espantar a Dócrates en Saint Seiya. Ahora, a menos que el anime sea de policías, no. Bueno, Paul le cuenta al grupo la leyenda de Kuchisake Onna. Disculpe. Luego, Nicole comienza a ser acosada por otra enfermera con un tapabocas, que resulta ser el fantasma de Kuchisane Oka, que fue la que mató a la primera ayudante de enfermería. Se enfrentan a ella, como regularmente lo hacen en los demás capítulos. Claire logra encontrar en el diario de su madre
una página exacta donde dice cómo vencer al fantasma y logran derrotarla. Ahora, Kuchisane Onna es uno de los espíritus más populares de la cultura japonesa, dentro de los yokais modernos. Cuenta la leyenda que en la época del Japón feudal vivió una hermosa pero vanidosa mujer que contrajo matrimonio, y esto ya varía mucho según la versión que lean, con un samurái o con un jardinero o con un granjero. Hay diferentes versiones del mismo mito, pero en todos sí casi una misma línea de historia. El punto es que la mujer era tan hermosa que era pretendida por muchos hombres del pueblo, siendo frecuente que engañara a su marido con uno de los muchos pretendientes. El marido, un día cansado de esto y lleno de ira, toma su katana, en el caso del samurái, o las tijeras de cortar, de podar el pasto, y, ajá, y le corta la cara de oreja a oreja, mientras que grita, piensas que eres hermosa. Bien, como continuamos después de la interrupción. Ajá. ¿De dónde me quedo? Ajá. Lo cortó de oreja a oreja mientras le gritaba, piensas que eres hermosa. Según la leyenda, desde ese fatídico hecho, la mujer se convirtió en un espíritu demoníaco, o como se conoce en Japón, yokai, que regresa entre los muertos para atormentar y matar a los vivos. Ese yokai pasaría a ser conocido como Kuchisake Onna, que a diferencia de otras entidades como la Llorona o la Siguanaban, Pues la Siguana ciguanaba. es uno de Centroamérica que es muy parecido a la Sayona. De hecho, creo que lo confundí en el episodio pasado y di partes de ese, pero bueno. O un Pontianak, que son criaturas muy de este estilo, se ha adaptado a la cultura del Japón moderno. Como dije antes, la historia tiene muchas variaciones, desde un accidente causado, y ahora, desde un accidente causado por un cirujano sin licencia en el Japón moderno. What? Sí, conté la historia más o menos original, que es la que se cuenta de que desde el Japón feudal, pero hay historias que la ponen así, de una mujer que fue a hacerse una cirugía plástica con un cirujano sin licencia y de dudosa procedencia y terminó con la cara cortada de oreja a oreja y muerta. Y ahora regresa a vengarse. Yo me vengaría del cirujano y volvería a mi tumba, pero bueno, ella quiso más. Quiso joder a todo el que se encuentra en la calle Sí. también. Ajá, accidente causado por un sin licencia, a una maldición tras el uso excesivo del poder de un inugai familiar, como una especie de totem familiar. Fue lo que pude investigar acerca de qué es eso. Es a veces descrita como una mujer que conduce un auto o carro deportivo rojo. Ahora, pero el yokai tiene plata. Sí, no, espera. Auto deportivo rojo y porta un gran abrigo de piel. O sea, no es un yokai con plata, es un yokai súper con plata, es un yokai que produjo. Le invirtió a las criptomonedas. O simplemente una mujer que viste a la moda. Es un fantasma que puede pasar de ser percibido hasta que es muy tarde. Recorre las calles oscuras y tenebrosas, sobre todo durante las noches con mucha neblina, ocultando su rostro con algo que fue muy popular durante los últimos 3 años, un tapabocas. Y que el fantasma más terrorífico de toda la pandemia. De hecho, sí, te voy a contar algo después de anécdotas que tiene Japón en eso. Durante las noches, ajá. O con un kimono, como en la historia un poco más acercada a la original. Hasta que encuentra una víctima, que por lo general suelen ser hombres jóvenes, que cuando se encuentran con ella, esta les pregunta si es hermosa, si la ven hermosa. De responder afirmativamente, dejará que veas su rostro completo con la enorme cicatriz y te preguntará de nuevo, ¿y ahora? Y luego te matará. No, pero no espera ni respuesta, simplemente, y ahora y te mata. Sí, ese es el final. Y ese es el final bueno. El que cubre ending, te moriste. Si le dices que no es hermosa en la primera vez, va a sacar unas tijeras de no sé dónde, magia yokai, y te va a hacer una cicatriz igualita a la de ella. Y después te mata. O sea, el final bueno es el que le digas sí, te mate. Esos fantasmas veo que hacen mucha trampa, no tienen ni forma de hacer negocios con ellos. Sí. Y este fantasma, como digo, es uno de los que más ha permeado en la cultura del Japón moderno. De hecho, si nos vamos a la década de los 70 del siglo pasado, se desató un pánico en Japón bastante horrible por sucesivos testimonios de gente
que aseguraba haberse topado con esta peligrosa entidad. Y la cosa pudo haber quedado ahí si no fuera porque en el año 2000 volvieron a ocurrir nuevas denuncias asegurando que el fantasma había regresado. Ahora, si se acuerdan de lo que dije al principio de esta historia, este anime fue producido y emitido más o menos en esas fechas, entre 1999 y el 2000-2001, cuando se avivaron estas denuncias de haber visto el fantasma. Y bien, ahora conociendo un poco ese contexto, volví a saltarme un poco del guión. Ajá. Vamos a ver toda la niebla que envuelve este capítulo, porque según internet, en serio, esto lo saqué y agárrenlo en serio de verdad con pinzas porque es más que todo leyenda urbana, de que las causas para que no se volviera a emitir este episodio fueron que fue muy fuerte para el público infantil, esa es la primera y creo que la más extendida, y decidió a no volverse a mostrar ni exportarlo internacionalmente como ya habíamos hablado. Y aunque, como tengo aquí en el guión, quiero hacer un breve paréntesis porque en serio, si el fantasma es un poquito fuerte y medio el avance que se podía encontrar en internet hace varios años atrás, que lo intenté buscar de nuevo y no lo pude conseguir, pero sí recuerdo haberlo visto, no era tan fuerte, no salía tanto del contexto de lo que era la serie para decir que fuera mucho más fuerte, pero creo que el contexto de que en esos años también hubiera varios reportes de que se había visto al fantasma, pudo influir en el que no lo volvieran a pasar debido a que no querían aterrar mucho a los niños, que fuera ese contexto, no tanto el capítulo, sino lo que había más allá pasando, que las noticias salían de que alguien lo había visto, de que alguien había sido víctima. De hecho, en internet y en muchos de los foros donde encontré parte de la información de este capítulo, dicen que incluso se encontraron registros forenses de los años 70 de que mencionaban haber víctimas con la cara cortada como es el modus operandi de este yokai, y tal vez por eso hayan decidido no volver a pasar el capítulo. Otra razón un poquito más mundana y que es más cercana a las razones por las que cancelarían una serie en estos días es que pudo ofender a un público muy sensible, porque otra de las teorías que se manejan mucho en estas foros de internet donde encontré es que el episodio llegó a ofender a parte de la comunidad de gente que sufre del labio leporino. Para los que se pregunten qué es labio leporino, es cuando un bebé nace con una malformación en esta parte del labio que lo hace como que se corte o se bifurque y te cree problemas del habla. Es una condición genética y por lo general suele arreglarse con cirugía. No tiene mucho problema, pero bueno, hay cierta parte de la población, no sé estadísticamente cuánta, que tiene ese defecto de nacimiento. Y según los foros de internet, dicen que esto lo vieron los ejecutivos de la productora Estudios Perrot y pensaron que sería muy ofensivo volver a pasar este capítulo de nuevo y por eso ya no se volvió a pasar de nuevo. Y digo cuando de no se volvió a pasar de nuevo es que en serio, no hay forma de encontrarlo en internet y cualquier lugar en lo que si ustedes lo quieren buscar por su cuenta y dicen que hay el episodio, no le crean, es pura mentira. El episodio no fue exportado de Japón y no hay forma de encontrarlo actualmente. Y bueno, ya nos acercamos a los 45 minutos de video y yo creo que ya sería hora de ir cerrando. Estas fueron las tres series más aterradoras de nuestra infancia que nos traumaron a Rogelio más que a todos. Un trauma excesivo. Bastante, pero fue más o menos un viaje para que conozcan un poco de nosotros y de cómo nos adentramos en este mundo del terror y de las historias paranormales. Ya en el próximo capítulo abordaremos algo más de criptozoología e identidades paranormales. Y eso sería todo. No queda más nada que despedirnos y decirles lo típico. Suscríbanse, denle me gusta, compartan si les Comenten. gustó. Comenten, por favor, si llegaron a esta parte del episodio, cuál fue su caricatura que más miedo les causó cuando eran niños. Y bueno, síganos en Instagram con Terror Podcast, no tenemos otras redes. Y aquí en YouTube estamos subiendo episodios toda la semana. Bueno, hasta luego.